Ahora, vamos a ver cómo es que esta repercusión de esta metodología ha repercutido a nivel mundial, ¿vale? No me voy a detener tanto en el mapa, pero solamente es una visión general para que se den cuenta cómo es que está funcionando la implementación BIM alrededor del mundo. Hay países, especialmente en Europa, en donde ya es un requerimiento institucional la utilización de BIM. Por ejemplo, en Chile dice que la implementación BIM es demandada para proyectos públicos desde el 2020 o a partir desde el 2020. Y esto es cierto, hay otra plataforma de personas que se dedica al BIM que se llama Punto Lab, que son de Chile, y tuve la oportunidad de platicar con ellos en alguna conferencia a la que asistimos, y me comentan que sí, que la obra pública ya es requerimiento para entrar a una licitación, el desarrollo del proyecto bajo la metodología BIM. Los planos a nivel gubernamental se revisan desde un modelo BIM y no solamente desde un archivo PDF, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos también se requiere. En otros países de Europa se necesita que también se implementen las normas, y en otros más también los códigos internacionales de construcción, ¿vale? Que hablaremos de eso un poquito más tarde. Entonces, mm, yo creo que les vamos a compartir esta presentación. Marcos, a ver si me puedes ayudar. De alguna manera les podemos compartir a todos Ah, la presentación sí, al para. finalizar, en la descripción de este video van a encontrar la presentación apuntada. Vale, sí, para que lo lean con detenimiento y vean en dónde está su país marcado, porque creo que hay gente de toda Latinoamérica y creo que de España, entonces para que lo puedan ver con más cuidado, ¿vale? Ahora, vamos a ver que dentro de la metodología hay diferentes personas que se involucran en el desarrollo de la misma, ¿vale? No solamente nosotros, no es un proceso aislado, ¿de acuerdo? Es un proceso en el que intervienen tanto propietarios, inquilinos, contratistas, operadores del edificio y arquitectos. Todos tienen un papel diferente en la implementación de la metodología. Por ejemplo, empecemos con los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? Los propietarios son todas esas personas dueñas de los edificios o los inversionistas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, una cadena de supermercados como Walmart es un propietario, podría ser un propietario, ya que esa cadena va a construir sus propias tiendas y tiene que conseguir un predio, tiene que conseguir el proyecto, y entonces esa persona también debe de estar capacitada para poder adentrarse a la metodología, aunque no de manera muy profunda, pero también hay herramientas que nos permiten comunicarnos a nosotros como ingenieros, como arquitectos, con los propietarios y poder expresar el proyecto de una manera muy simple y sencilla, ya que, como dije, la mayoría de los propietarios pues no son arquitectos, suelen ser inversionistas que son ajenos a la industria, pero también son partícipes. Los siguientes serían los inquilinos, esas personas que van a rentar espacios y que van a construir dentro. Un ejemplo muy fácil es en centros comerciales. Todas las tiendas que están adentro de los centros comerciales son rentadas hacia el dueño, ¿vale? Del centro comercial. Entonces tú te conviertes en inquilino, y para tú poder eh, construir en tu tienda que acabas de rentar, necesitas planos, ¿vale? Hay personas que se dedican a esto y solamente se dedican a la construcción de tiendas departamentales. Y también, si el propietario tiene su modelo BIM y su metodología desarrollada y adecuada, y todos sus protocolos desarrollados, el inquilino puede conectarse con esa metodología ya desarrollada, y el flujo de información es muchísimo más sencillo, ¿vale? En caso contrario, es muy complicado, ya que el inquilino puede trabajar bajo la metodología, pero el propietario no. Entonces se tienen que hacer como un match entre una metodología CAD, una metodología BIM, y a veces es cuando surgen los problemas, ¿vale?
Luego, nosotros como arquitectos ingenieros, pues también participamos. Esto es más que obvio, ¿vale? En el aspecto en que nosotros somos la pieza fundamental y nosotros somos quienes desarrollamos las ingenierías, desarrollamos la arquitectura, desarrollamos prácticamente todo el proyecto, ¿vale? Y depende mucho de nosotros cómo es que desarrollemos esa metodología. De ahí la importancia en que nosotros, como estudiantes, como profesionistas, sepamos y entendamos que tenemos un papel fundamental y cabe recalcar que si nosotros no conocemos bien lo que es la metodología BIM, ¿vale? Podemos caer en la desinformación y mal informar a todos los demás participantes del proceso, ¿vale? Entonces, hasta este punto creo que ya se está entendiendo que la metodología BIM o que el BIM no es solamente un software, ¿vale? No es solamente saber BIM, no es solamente, perdón, es saber Revit, no solamente es saber Archicad o un software, sino saber el conjunto de procesos y herramientas para lograr la construcción o ejecución de un proyecto, ¿vale? Después, los contratistas y constructores, también otra pieza fundamental en el desarrollo, ya que después de llevar el proyecto en la oficina y desarrollarlo, se lleva al campo y es cuando se empieza a construir y cuando las simulaciones virtuales de construcción empiezan a tomar relevancia y gracias a esto podemos ahorrar recursos, tiempo, bla, 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 lo que habíamos hablado al principio, ¿vale? Y por último, los operadores del edificio, que esto es algo que no vemos, muchas veces no lo vemos porque es muy ajeno a nosotros, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que cada vez que construimos algo, ese algo o esa arquitectura permanece y se le tiene que dar un mantenimiento, ¿vale? Este mantenimiento está a cargo de ciertas personas y que a veces es muy difícil. Recientemente tuve la oportunidad de presentarme, me invitaron, perdón, a un hospital que se encuentra aquí en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de platicar con la persona encargada del mantenimiento del edificio, del operador, y me comentaba que es muy difícil a veces darle mantenimiento al edificio, ya que no se cuenta con información necesaria, no se cuentan ni siquiera con planos, ¿vale? Entonces, no sabes dónde hay equipos, no sabes dónde pasan tuberías, no sabes prácticamente nada. Entonces, si nosotros tuviéramos una gestión de la información correcta y tuviéramos un modelo BIM almacenado y guardado de cómo fue construido el proyecto, sería muchísimo más fácil para los operadores del edificio darle un mantenimiento. Y en este caso, un hospital que es un edificio de tipo A, es decir, que es de suma importancia para la sociedad. Y lo estamos viendo en los tiempos que estamos pasando. Es de suma importancia contar con hospitales a la altura y que tengan un mantenimiento correcto y para esto nos puede ayudar el BIM. Entonces, poco a poco vamos viendo que se va haciendo más y más grande la importancia de aplicar esta metodología en la vida profesional, ¿vale? Y no solamente en la profesional, también en la escolar, que ahorita veremos eso, ¿va? Bueno, con la implementación del BIM dentro del sector profesional, surge la necesidad de desarrollar una flotilla de personal que se dedique a las diferentes tareas de la implementación, ¿vale? Por ejemplo, ya existían o ya existen actualmente los líderes de proyecto, los gestores de proyecto, los ingenieros, bla, 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 pero ahora tiene que existir en el departamento de la empresa un departamento específicamente enfocado en el desarrollo BIM, ¿vale? Deben de haber gestores, modeladores, coordinadores y consultores, ¿vale? Vamos a desglosarlo un poco y vamos a empezar de la jerarquía más baja a la más alta. La más baja sería un modelador BIM, ¿vale? Es la persona encargada de generar los modelos tridimensionales, modelar muros, modelar no sé, instalación eléctrica, instalación sanitaria, todas las personas que modelan se le llaman modeladores. Es algo así como los dibujantes
en este mundo del BIM y yo he trabajado como modelador, ¿vale? Y es una experiencia que todo el mundo debe de pasar, o todo el mundo que se dedique al BIM debe de pasar, ya que es donde aprendes realmente cómo empieza a hacer el flujo de trabajo de información y es muy bueno en este punto poder desarrollarte como un buen modelador y cabe recalcar que para ser un modelador debes de conocer bastante bien ciertos sistemas constructivos, ¿vale? Por ejemplo, la arquitectura, la mayoría de los que estamos aquí, creo, son arquitectos, entonces modelar arquitectura pues es bastante sencillo. Pones un muro, pones una ventana, sabes que es un zoclo, sabes que es un firme, sabes que es un entrepiso, ¿vale? Pero cuando nos metemos a otras disciplinas que empiezan a ser un poco ajenas a la cuestión de la arquitectura es cuando vienen las cosas más complicadas. Por ejemplo, modelar estructura, debes de saber modelar, más bien debes de conocer procedimientos constructivos, debes de saber qué dimensiones de varilla, tipos de armado, concreto, revenimientos, todo ese tipo de cosas técnicas las debes de saber porque son las cosas que vas a modelar, ¿vale? No puedes modelar una columna sin saber qué es una columna, ¿me explico? De la misma manera pasa con los sistemas de ingenierías, aire acondicionado, eléctrico, sanitario, entonces, protección contra incendios, por ejemplo. Entonces, de aquí la importancia en que no solamente saber un software te hace saber BIM, también aparte de saber el software, debes de saber sobre tu rama o tu especialidad. Si te dedicas a la instalación eléctrica, bueno, sabes modelar instalación eléctrica y sabes de instalación eléctrica, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿vale? Después, el modelador. Arriba del modelador estaría el coordinador BIM, que es la persona encargada de coordinar su equipo de modeladores y siempre se asigna un coordinador por equipo. Por ejemplo, va a haber un coordinador de los modeladores de ingeniería eléctrica, otro de los de la ingeniería de aire acondicionado, otros de los de arquitectura, ¿vale? Y todos estos coordinadores son las personas encargadas de entre sí comunicarse y poder generar los flujos de información cruzados entre los diferentes equipos para un mejor entendimiento y desarrollo del proyecto, ¿vale? Ahora, arriba de los coordinadores están los gestores, ¿vale? Los gestores BIM son aquellos líderes de los proyectos que pueden tener a su cargo muchos coordinadores y muchos proyectos, ¿vale? Estas personas son las encargadas de eh, crear los planes de ejecución BIM, que ahorita vamos a ver qué es eso, los planes de ejecución, los protocolos de transferencia de información entre software, Navisworks, Revit, Archicad, Teclam, todo ese tipo de cuestiones técnicas, de desarrollar herramientas como, por ejemplo, plugins y demás, ¿no? O sea, cosas un poquito más avanzadas que eso poco a poco te va dando la experiencia para poder trabajar como un gestor BIM. Y el consultor BIM no estaría arriba del gestor, más bien el consultor BIM es un personaje tercero que actúa como una persona a la cual tú le puedes consultar ciertas cuestiones técnicas del software. Estas personas especialmente tienen conocimiento de las herramientas BIM, no tanto del proyecto, bueno, sí del proyecto, pero más que nada de cómo funcionan las herramientas, como por ejemplo, cómo funciona exactamente Revit, cómo funciona exactamente Archicad, las nubes de colaboración, el BIMX de Archicad, el BIM 360 de Revit. Estas personas tú puedes consultarlas y tenerlas como asesores en el desarrollo de la metodología, ¿vale? Entonces, estas son las diferentes personas que pueden actuar dentro del flujo de trabajo, que no se limitan a estas, pero son las cuatro básicas, ¿vale? Ahora, vamos a entrar un poquito ya en temas más eh, focalizados. En este caso, vamos a empezar a trabajar sobre lo que son las dimensiones. Este es un tema que es bastante
recurrente dentro de del conocimiento BIM, pero existe mucha desinformación acerca de qué es cada cosa, ¿vale? Vamos a tratar de explicarlo. Las dimensiones es una forma de explicar el nivel de madurez que puede tener un proyecto y a los alcances que nos puede llevar ese modelo, ¿vale? Vamos a empezar por el 3D. El 3D nos dice que es un archivo que ya está trabajado en las 3 dimensiones, en X, Y, Z, y nos permite hacer, por ejemplo, renders, que eso es lo que muchos de nosotros ya sabemos hacer, animaciones, por ejemplo, en Lumion, Twinmotion y demás, recorridos virtuales, y entrando en materia nos permite hacer detecciones de interferencias y las condiciones existentes de un proyecto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, detección de interferencias se refiere a que cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto y modelándolo, el proyecto en sí va a tener interferencias entre las diferentes disciplinas que lo componen. Por ejemplo, va a haber ductos que atraviesen muros, va a haber tuberías que atraviesen ductos, este tipo de choques que en la realidad pues no funciona, pero que se pueden ir resolviendo durante el desarrollo del proyecto para evitar que esos problemas aparezcan posteriormente en la obra, ¿vale? Y esto igual se convierte en ahorro de recursos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, esas son las detecciones de interferencias. Las condiciones existentes se refiere a, regreso al ejemplo de el inquilino. Por ejemplo, tú eres otra vez, ahora Walmart ya no va a ser el inquilino, ahora Walmart es el propietario, ya ahora es el inquilino. Walmart decide rentar un espacio en un centro comercial, ¿vale? Y Walmart ya tiene su metodología BIM desarrollada y tan, pero al llegar con el propietario del edificio se da cuenta que pues ellos no tienen el desarrollado un flujo de trabajo. Entonces, para yo hacer un levantamiento del espacio que voy a intervenir, lo que puedo hacer son dos cosas. Mandar una cuadrilla de personas con cintas y con distanciómetros digitales y hacer un levantamiento a mano. O podemos utilizar los llamados escáneres láser y poder hacer un levantamiento tridimensional, ¿vale? Ahorita muestro unas imágenes de cómo es eso, un levantamiento tridimensional del espacio para nosotros después calcar ese levantamiento en un software como Archicad o Revit, y de esta manera sería más fácil poder empezar a desarrollar un proyecto, ya que el error de un escáner o el grado de error de un escáner láser puede ser de máximo 5 milímetros, 3 milímetros, que comparado con un levantamiento manual, pues es un cambio abismal, ¿no? Entonces, para eso nos puede servir un modelo tridimensional, ¿vale? Después, podemos convertir ese modelo tridimensional a un modelo de 4 dimensiones solamente aplicando o integrando el factor tiempo, ¿vale? La cuarta dimensión es el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con un modelo tridimensional que tiene tiempo integrado a sí mismo? Podemos hacer una planificación de la construcción, fases de la construcción por etapas, los programas de obra o calendarios de obra y las simulaciones de la logística. Todo esto tiene que ver con logística en la obra, en el sitio, pero todo esto se hace antes de ir al sitio, antes de empezar a construir. Planificación de calendarios, cuándo va a llegar el material, quién va a llevar el material, dónde se va a comprar el material, quién lo va a colocar, a qué hora lo van a colocar, en qué meses, cuánto tiempo, y se puede hacer una comparación de el tiempo que se estimaba y el tiempo que se tomó en la vida real, ¿vale? Entonces, en esto, si lo comparamos esto con una metodología CAD, se ahorra muchísimo tiempo, bastante tiempo se ahorra, y creo que aquí empiezan las grandes ventajas para los inversionistas, ahorro de dinero. Ahora,
La quinta dimensión es la integración del factor económico, ¿vale? Ya que nosotros sabemos quién va a colocar, quién y cuándo va a colocar cierto elemento o cierta partida del proyecto, ahora nosotros tenemos que decir cuánto va a costar, ¿vale? Nos va a costar, no sé, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos o dólares, lo que sea, ¿vale? Entonces, gracias a esto, nosotros podemos hacer unas estimaciones de compras, ¿vale? Prevenir costos operativos y hacer la prefabricación y la extracción de cantidades que vamos a ver en un momento. Todo esto que estoy explicando lo voy a demostrar en unos ejemplos que tengo, ¿vale? Para que quede todavía más claro. Entonces, extracción de cantidades, saber cuántos metros lineales de, por ejemplo, conduit se necesita, de tubería de PVC, de concreto, metros cúbicos, varillas, todo, absolutamente todo lo puedes extraer, ¿vale? Y esto permite un ahorro económico, ¿vale? La sexta dimensión es la integración de análisis energéticos, ¿vale? Simulaciones virtuales para poder ser acreedores a una certificación LEED, ¿vale? Estas certificaciones son las que te dan ciertos entes porque tu edificio es sustentable y este tipo de cuestiones, ¿vale? Que un modelo inteligente también lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque el modelo inteligente por ejemplo, un análisis energético tenemos que saber para por ejemplo, se me fue el nombre, una estimación de cargas térmicas, por ejemplo, para la climatización del edificio, se puede hacer mediante un modelo BIM, ya que el modelo BIM te indica no solamente la geometría, sino el material del cual va a estar construido ese muro. Es concreto, es tabla roca, diferentes tipos de materiales que afectan de diferente manera a la carga térmica y es la diferencia, volvemos a lo mismo, de un modelo hecho en SketchUp o en 3ds Max que no contiene información, que tú no sabes de qué está hecho, ¿vale? Sin embargo, un modelo tridimensional sí lo tiene. Esa es la gran ventaja. Ahora, el 7D es el mantenimiento del edificio, ¿vale? Vamos a hacer un as-build, un llamado as-build, es decir, una corrección de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se construyó a lo largo de la vida del edificio, se hace una actualización del modelo de los planos y con ese modelo se puede enlazar a otros softwares para poder hacer un mantenimiento, decirle al software que nos avise cuándo hay que cambiar luminarias, cuándo hay que cambiar pintura, cuándo hay que hacer ciertos ajustes o revisar mantenimiento de equipos, de aire acondicionado, etc., etc. O incluso para la demolición de los edificios. Cuando un edificio deja de estar en uso, se necesita demolerlo y pues se planea una demolición gracias a un modelo BIM. Ahora, esto es un proceso no lineal. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que no necesariamente tiene que estar completado el 3D para pasar al 4D y luego el 4D al 5D y bla, 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 sino que puedes ir del 3D al 6D, al 4D, al 5D, o sea, puedes ir saltando entre las dimensiones porque simplemente es una forma de especificar algo, ¿vale? Pero no quiere decir que tenga que ser lineal o que todos los proyectos deben de llegar hasta el 7D, ¿vale? Es por esto que existe algo que se llama el level of development o el nivel de detalle. Esto es un concepto que designa la cantidad de información y de nivel de detalle que va a tener el modelo y ahí tengo un ejemplo, por ejemplo, algo estructural, que por ejemplo es una zapata o una cimentación, en donde tenemos primeramente un lot 200, estoy leyendo de izquierda a derecha, ¿vale? Un lot 200, en donde los elementos solamente son representados con un volumen, pero no tienen ninguna especificación. En el 300 ya tiene más especificación sobre su volumen, en el 400 ya tiene algunos detalles constructivos, ¿vale? Y en el 500 ya estamos hablando de un nivel de detalle muy avanzado, ¿vale? En donde tenemos los armados, estribos y todo lo necesario para hacer una documentación,
¿vale? Una documentación, es decir, una extracción de de planos, ¿vale? De todos los detalles y dibujos de los planos. Y esto va muy ligado a otro concepto que es el desarrollo del proyecto, que es el desarrollo que está a la izquierda, ¿vale? Empezamos siempre desde un diseño esquemático, pasamos a un anteproyecto, un proyecto ejecutivo y una construcción. Este desarrollo está definido también en las normas internacionales de construcción, ¿vale? En el IC, International Construction, bueno, son unas normas que están definidas por una asociación para la construcción de Estados Unidos, pero que son normas internacionales, y ahí define las diferentes etapas del proceso de cualquier proyecto. Por eso es que lo puse en inglés, con el Schematic Design, luego el Design Development, el Construction Documents, que es donde se extraen los documentos o los planos, y la administración, Construction Administration, o el CD, que es la construcción misma. ¿Va? Ahora, aquí hay una comparación que me gusta hacer bastante sobre la metodología CAD y la metodología BIM. Esta gráfica representa muy bien lo que hemos venido diciendo, ¿vale? Nosotros tenemos 3 etapas, más o menos, que comparten idea con el desarrollo que les acabo de explicar. Estas 3 etapas empiezan desde el diseño, la documentación y la coordinación o la construcción, ¿vale? Y vemos 2 líneas, 2 curvas. La primera curva, la roja, es la curva de una metodología BIM. La segunda curva es una metodología CAD. La diferencia entre una y otra es que en la metodología BIM, al tener nosotros herramientas que nos facilitan la documentación, la extracción de cantidades, la extracción de planeaciones de obra, de costos y todo ese tipo de procesos, al nosotros tener herramientas que nos ayuden a eficientizar el tiempo, nosotros podemos recargar todo ese tiempo ganado en el desarrollo y el diseño del proyecto mismo, que realmente es como deberíamos de trabajar idealmente, ya que nosotros somos arquitectos y ese es el punto, que un arquitecto no nace o no estudia para dibujar eternamente toda su carrera, nace o estudia para diseñar, y ese es el punto. Ahora, la metodología CAD es un poco lo contrario. Al nosotros tener tanto trabajo de documentación, de actualización de planos, de mover líneas, de el eterno trim, extend, billet, chamfer una y otra vez, pues entonces estamos perdiendo o invirtiendo todo ese tiempo en la documentación y dejamos detrás el diseño. Y aquí es el punto para todas las personas que nos están viendo que son estudiantes, es el punto de inflexión en el por qué se deberían de pasar a una metodología BIM. En la escuela tenemos muy poco tiempo y también en el trabajo. Siempre hay muy poco tiempo, siempre hay entregas, y utilizar una herramienta que nos permita generar la documentación, la extracción de cantidades de una manera más rápida, nos va a permitir poder desarrollar un proyecto de mejor calidad e incluso presentarlo de una mejor calidad. Por las prisas muchas veces hacemos láminas en PowerPoint o en Word para presentación de proyecto porque no tenemos tiempo, porque no tenemos la suficiente ventaja de tiempo, y al utilizar una herramienta de estas podemos ganar ese tiempo y podemos generar un trabajo de mayor calidad. He ahí el punto, ¿vale? Entonces, esa es la invitación para todos del por qué deberían de cambiarse, ¿vale? Ahora, siempre es complicado el cambio, ¿no? No quiere decir que aprender este software sean rápidos, es más tardado, pero es una inversión que haces y que después ves reflejada en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy satisfactorio después llevar a cabo esto. Ahora, mis definiciones de metodología CAD y metodología BIM son las siguientes. Una metodología CAD es un ambiente desorganizado en donde nadie sabe qué hacer. Nadie sabe cómo se tienen que hacer las cosas porque a nadie se ha puesto de acuerdo en
los layers, en cómo se debe de plotear, cómo se debe de presentar un proyecto, cómo se debe armar una lámina, bla, 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 todo ese tipo de detallitos que parecen insignificantes, pero a la larga consumen tiempo, el no hacerlos. Y una metodología BIM es un ambiente controlado y organizado donde todos tienen tareas específicas, ¿vale? Como lo dije, hay personas dedicadas a modelar, otras a coordinar, y esto también pasa en la escuela, debería de pasar en donde, a ver, tú te dedicas solamente a instalación eléctrica, tú te dedicas solamente a instalación sanitaria, y todos trabajando de una manera colaborativa con herramientas que incluso yo creo que si seguimos estas charlas con Arcux, puede haber otra conferencia, ¿no, Marcos? De cómo enseñarles cómo trabajar colaborativamente entre ustedes, ¿vale? Ya le estaremos avisando. Y bueno, vamos ya terminando la presentación. Vamos a pasar a este penúltimo tema, que es el plan de ejecución BIM, que es lo que les comentaba. Por eso es la diferencia entre un ambiente organizado y un ambiente desorganizado. Porque en un ambiente BIM se tiene un plan de ejecución, ¿vale? Este plan de ejecución, ahí está la definición, es un documento en el que se definen reglas, normas, protocolos para el desarrollo de un proyecto, ¿vale? Para, por ejemplo, este documento tiene la información del proyecto, los participantes del proyecto, los usos y aplicaciones del modelo, para qué se va a utilizar, es decir, en pocas palabras, qué dimensiones va a abarcar ese modelo. Puede abarcar nada más hasta la tercera, hasta la cuarta, o nada más la tercera y la quinta, dependiendo, ¿no? Los entregables, es decir, qué documentos vamos a entregar, qué planos vamos a entregar, un listado de planos, todo ese tipo de cosas. La organización del modelo, es decir, vamos a tener un modelo de arquitectura, un modelo de estructura, un modelo de instalaciones, de MEP, ¿vale? Y la gestión de la información, ¿dónde va a estar almacenada esa información? Va a estar almacenada en un Google Drive, en un BIM 360, en un BIMX, por ejemplo, la plataforma de Graphisoft. Todo eso tiene que estar especificado en un documento y esto se hace para que alguien, cuando entre a trabajar a la metodología del proyecto, se le entregue ese documento y sepa cómo hacerlo. Por ejemplo, en el desarrollo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hace unos años, existía un plan de ejecución muy, muy extenso que se le entregaba a cada empresa que entraba a participar en el proyecto y se le pedía 2 o 3 días para leer todo el documento y saber cómo es que estaba trabajando todo el equipo, que era un equipo inmenso, ¿vale? Y se tenía un protocolo bastante riguroso, ya que era un proyecto muy, 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 muy delicado, ¿no? Entonces, era por eso. Ahora, para hacer todo esto, hablando, por ejemplo, de las personas que son estudiantes, pues no es necesario tal vez tener todo esto a detalle, esto es más en el ámbito profesional, pero sí se necesita tener algunas ideas. Por ejemplo, se tiene que saber con los alcances del proyecto, cómo se va a gestionar, en qué plataforma, por ejemplo, si van a usar Google Drive, cómo la van a gestionar, que ahorita vamos a ver un ejemplo rápido, ¿vale? Y ya para terminar, nada más les quiero enseñar algunas herramientas, que si se dan cuenta, a lo último que me referí es a las herramientas, ¿vale? Todo lo demás fue hablar del proceso, ¿vale? Entonces, hasta este punto quiero recalcar mucho que BIM no es un software, es un conjunto de softwares, o más bien ni siquiera es un conjunto, es un conjunto de procedimientos y protocolos para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto, ya sea de infraestructura civil incluso, o de índole arquitectónico. Y para esto nos apoyamos de diferentes herramientas en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, para un desarrollo esquemático podemos utilizar Formit o SketchUp o AutoCAD o incluso Revit, ¿vale? El desarrollo esquemático son volumetrías básicas, un estudio de volúmenes, de soleamiento sencillo que nos permite pues definir la morfología del proyecto. Después, el anteproyecto o el desarrollo del proyecto, podemos ya utilizar Revit,
Autodesk Drive, que es un Google Drive, pero de Autodesk, Recap, que es la herramienta para hacer levantamientos de nubes de puntos, lo que les comentaba de las condiciones existentes, Insight, que es un software para hacer análisis energéticos, ¿vale? Después, para madurar más el proyecto, podemos utilizar Revit y desarrollar ahí el proyecto ejecutivo o los planos, los construction documents. Podemos utilizar el Collaboration for Revit o el BIM 360 Docs o el Design, que es una plataforma para poder colaborar entre muchas personas, ¿vale? Y esto no se limita, la colaboración es fundamental y es muy útil esta herramienta, yo me siento muy cómodo utilizándola. Hemos estado en un solo archivo de Revit, hemos estado trabajando, por ejemplo, hasta, no sé, 10 o 15 personas. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy, muy útil esta herramienta, ¿vale? ¿Qué más? El Collaboration, Navisworks, que es un software para hacer detecciones de interferencias, calendarizaciones de obra y demás. Y, por ejemplo, Robot Estructural, que es un software de análisis y cálculo estructural, en el cual podemos hacer los análisis de, ¿cómo se llaman? Desplazamientos laterales, torsiones del edificio y ese tipo de cosas estructurales. Y la construcción o administración de la construcción la podemos llevar a cabo con Revit, Navisworks, otra vez el BIM 360 y, por ejemplo, Neodata. En mi país se utiliza mucho el Neodata, que es una herramienta para precios y costos en la construcción. Desconozco si existen otras en otros países. Eso sería muy bueno que nos dijeran en su país qué herramientas para los costos se utilizan, ¿vale? Y entonces, si se dan cuenta, este ecosistema que yo pongo como ejemplo es un ecosistema basado en herramientas netamente de Autodesk o casi en su 100% de Autodesk, pero no quiere decir que no existan otras alternativas. Graphisoft tiene sus alternativas con Archicad, con Solibri y otras herramientas, ¿vale? Pero en caso particular, yo tengo experiencia con el uso de estas herramientas, que como bien comentó Marcos, llevo ya 7 años trabajando con las herramientas y 4 años desarrollando la metodología. Entonces, he explorado este tipo de herramientas ya lo suficiente como para poder desarrollar un workflow o un flujo de trabajo con esto, ¿vale? Es cuestión de que ustedes experimenten y abran esa cuestión de, pues, qué utilizar Revit o Archicad, que siempre es un tema muy interesante, que si quieren lo podemos tocar ahorita en las preguntas o algo así, y les daré mi opinión, ¿vale? Entonces, este es el flujo de trabajo, y es por esto que a mí me interesa mucho el fomentar este aprendizaje y fomentar el desarrollo de estos 4 campos, que es la arquitectura, la estructura, el MEP y la coordinación, para poder compartir este conocimiento y formar arquitectos e ingenieros especialistas en su campo. Hay arquitectos que les gusta mucho, valga la redundancia, la arquitectura y pueden dedicarse al desarrollo de proyectos arquitectónicos, pero con herramientas BIM. De la misma manera, las personas que se dedican a la estructura, el MEP y la coordinación, ¿vale? Entonces, gracias a esta plataforma Arcux, pues podemos llegar a mucha gente y este es el meollo del asunto, ¿vale? Esta es una introducción, una iniciación para todo lo que se viene con Arcux y las colaboraciones. Espero que les sirva, que haya aclarado dudas y que si hay más dudas las dejen en los comentarios, ¿vale? Y pues yo creo que con eso yo por este momento doy finalizada esta presentación. ¿Cómo viste, Marcos? Qué tal, Antonio. Creo que podías mostrarnos el modelo que tenías preparado en Revit. Oh, cierto, lo había olvidado. Va. Justamente para todos, aquí tengo un modelo que incluso ¿vale? Por ejemplo, les voy a enseñar 3 modelos. Estos 3 modelos son
son de diferentes proyectos. Este, por ejemplo, es un proyecto para la empresa de WeWork en la que estuve trabajando. Y, por ejemplo, este es el modelo mm, de instalaciones, ¿vale? Vamos a empezar con el de arquitectura. Ah, este es, ¿vale? Este es un modelo ya muy avanzado de, de un desarrollo de arquitectura, ¿vale? Por ejemplo, generamos este tipo de planos en donde no solamente se ve bonito y se ve bien, sino también podemos generar una tabla, ¿vale? Que nos indica las áreas de los diferentes espacios, ¿vale? Esto es muy útil para, por ejemplo, para la empresa. Por ejemplo, cada empresa, esta empresa esto no es un secreto, o sea, esto todo, si no la conocen, nada más basta con googlearla, se dedica al desarrollo a la renta de espacios de oficinas y para ellos te ponen un precio por metro cuadrado. Entonces, para ellos es muy importante saber cuánto miden sus oficinas y gracias a este modelo nosotros podemos saber los metros cuadrados de cada oficina y, por ejemplo, estas tablas se llevan al departamento, se exportan directamente de este modelo y se llevan al departamento de ventas y, por ejemplo, te pueden decir, a ver, la oficina 03114 tiene 24.4 metros y la vamos a vender en tantos, en tal precio, ¿vale? No sé, después, por ejemplo, para otro tipo de espacios, los sanitarios, los cuartos de limpieza, ¿vale? Y aquí te da una tabla general de cómo es ¿cómo se llama? El resumen, ¿no? De cuántas áreas hay de trabajo, cuántas áreas hay de circulaciones, que esto también se tiene que comparar con la normatividad local, que en mi caso es la Ciudad de México, y se hace una evaluación de si cumple o no cumple, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer. No solamente se puede hacer eso, por ejemplo, aquí en el navegador de proyectos tengo planos por ejemplo, los tengo aquí, ajá, de detalles constructivos, por ejemplo, de los diferentes muebles del proyecto, ¿vale? El proyecto es muy grande, es muy pesado, entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer este tipo de detalles de planos, ¿vale? Y incluso extracción de cantidades de materiales, cuántos materiales, en este caso, bueno, es un mueble, no tiene otros materiales, pero podemos definir este tipo de cosas, ¿vale? Y hacer unos planos sumamente detallados, que ahí hay una discusión que mucha gente veo en los foros, en internet, que dice, no, es que Revit nunca va a ser tan preciso como AutoCAD, lo cual es sumamente incierto porque sabiendo utilizar la herramienta tú puedes ser lo más preciso y detallado que tú necesites. Puedes configurar todo, calidades de línea, estilos, patrones, hatch, etiquetas, cotas, todo. O sea, realmente no creo que haya un cambio sustancial entre CAD. O sea, no creo que sea una razón suficiente para quedarse en CAD el decir, es que no tiene la calidad suficiente, cuando realmente sí la tiene, o sea, la tiene y muy, muy, muy detallada. Estos son planos de mobiliarios, ¿vale? Mobiliarios, plantas, secciones, por ejemplo, vamos a ver muros, que son las particiones, muros, por ejemplo, Entonces, el nivel de detalle puede ser mucho, o sea, lo puedes llevar al extremo. Este nivel de detalle era requerido para este proyecto. Estos son planos de acabados, que cada muro tiene una clave, por ejemplo, B12.1. Voy a ir a la tabla y voy a buscar el tipo B12.1, ¿vale? Y debe de estar por aquí. Aquí está, B12.1. Es un panel de yeso con bastidor metálico, zoclo MDF. Entonces, este proyecto es bastante extenso. Me gustaría enseñarlo más, bueno, pero tenemos un poco el tiempo cortado. Voy a empezar a enseñarles la otra parte de ese mismo proyecto, pero la parte del desarrollo MEP, ¿vale? Esto es, por ejemplo, los planos de coordinación de ingenierías,
¿vale? Este proyecto, este archivo está, en este están todos los planos o todos los, todas las ingenierías juntas, por lo que nosotros podemos generar este tipo de planos en donde nosotros ponemos una encima de otra todas las ingenierías y podemos ver todo el desastre de ingenierías que se hace en los pasillos de este edificio. Está el aire acondicionado, los detectores de humos, rociadores, instalación eléctrica, charolas de voz y datos, todo está desarrollado de esta manera, ¿vale? Y, por ejemplo, en la parte de MEP, que es la parte que yo tengo más desarrollada, o me gusta a mí más que la arquitectura, pues tenemos todas las ingenierías desarrolladas al 100%. Por ejemplo, tenemos cuadros de cargas extraídos directamente desde el software, ¿vale? Directamente desde este software tenemos la extracción de los cuadros de cargas, ¿vale? Esto quiere decir que todos los elementos de este proyecto son paramétricos, ¿vale? Tienen sus propiedades eléctricas, tienen todo preparado para poder nosotros generar circuitos, calcular caídas de tensión, todo este tipo de detalles. Por ejemplo, aquí hay un detalle de cómo está un equipo de aire acondicionado y si yo lo selecciono, yo puedo ver este System Browser, propiedades, ajá. Puedo ver, por ejemplo, las propiedades de este elemento y me dice que este elemento es de aire acondicionado y tiene una carga de 43.33 volts amperes, está trabajando a dos polos y tiene un factor de potencia del 90% y funciona a una tensión de 220 volts, ¿vale? Y esto se ve reflejado en el cuadro de cargas, todo este cuadro de cargas, ¿vale? Y que hace el balanceo de cargas, te saca las estimaciones de los, ¿cómo se llaman? Desbalanceos, caídas de tensión. Y esto, bueno, esto es un desarrollo que no me voy a echar todo el crédito a mí, ha sido en colaboración muchas personas, ¿vale? Muchos especialistas. Esto no hubiera podido ser, no hubiera sido posible sin la ayuda de los especialistas, ¿vale? Que hay unos especialistas en ingenierías que en conjunto ellos saben de la metodología, ellos no saben de la metodología, pero saben de su rama y yo sé de la metodología y gracias a esto podemos generar un ¿cómo se llama? Un trabajo colaborativo y poder generar este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, las fórmulas para calcular la caída de tensión, que es una fórmula abismal. Se las voy a enseñar. O sea, realmente no me voy a detener a explicar tanto, pero para que vean el trabajo que puede llegar a tener o que puedes llegar a hacer en Revit. Por ejemplo, esta es la fórmula que nosotros utilizamos para el cálculo de la caída de tensión dentro del software de Revit, ¿vale? Y esto es paramétrico. Si yo cambio o muevo un contacto, toda esta fórmula se va a cambiar automáticamente, ¿vale? Y se pueden hacer muchas cosas. Esta es la cuestión eléctrica, la cuestión sanitaria también se calcula, el aire acondicionado también se calcula, y ahora vamos a ver, por ejemplo, otro modelo de ingeniería estructural, que este es un proyecto vivo, es decir, que estamos trabajando en él. Otra persona que es especialista en estructuras y yo estamos desarrollando este proyecto y lo estamos pasando de una metodología CAD a una metodología BIM y estamos teniendo bastante éxito. Ya hicimos plantas, ¿vale? Y lo más interesante aquí son los detalles estructurales que, wow, o sea, son infinitamente complicados, pero todo se puede hacer, o sea, todo es posible. Estas son las escaleras, unas escaleras hechas de estructura metálica. Todos estos anotaciones no son anotaciones de textos, o sea, si yo le doy clic aquí, me va a mandar directamente al plano donde está esta vista, ¿vale? Y esta vista es esta, o sea, están las placas esta por ejemplo es una TRA, es una viga que aquí tienes todas
sus propiedades mecánicas, módulo de elasticidad, fluencia del acero, y te dice el nombre, es una W1430, ¿vale? O sea, todo este tipo de cosas podemos desarrollar con el software y por eso es que yo comento que hay muchas personas que están desinformadas de los alcances que se pueden hacer con el software, pero se puede hacer muchísimo, muchísimo. Aquí están cantidades. Yo tengo, por ejemplo, del varilla, para los castillos K-A, tengo volúmenes de acero, por ejemplo, de varillas del 2.5 tengo 229 centímetros cúbicos, de la varilla número 5 tengo 1393 centímetros cúbicos. Aquí tengo más cantidades de varillas, ¿vale? Y se pueden hacer incluso detalles estructurales en 3 dimensiones, que esto es muy, muy útil, ¿vale? Muy, muy útil, porque así se entiende muchísimo más, pues un proyecto, y para la construcción es muchísimo más fácil. Por ejemplo, aquí hay una conexión estructural, están los atizadores, las placas de conexión, ¿vale? Estas son, por ejemplo, unas viguetas, ¿vale? Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden hacer con el software y me gustaría mostrar muchísimo más. Por ejemplo, aquí hay perfiles de acero, por ejemplo, del canal de 12 por 20 por 7, que tiene la clave CE, hay 18.4 metros. Y entonces, si yo selecciono esto en la tabla y le digo que me lo enseñe en el modelo, va a tratar de buscar una vista en donde, por ejemplo, aquí me está diciendo que estos son los elementos que tengo cuantificados. Entonces, es muy amplio los modelos y el proyecto y todo lo que se puede hacer es muy, muy, muy amplio. Entonces, esta es una pequeña muestra de lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces, no sé si tengan preguntas o cómo ves tú, Marcos. ¿Qué onda? ¿Cómo te Sí, quedó el ojo? sí, genial, Antonio. O sea, sin duda, BIM es un mundo, o sea, es muy, muy amplio. O sea, depende mucho de las especialidades, pero sin duda, Claro. ya ni siquiera es el futuro, es el presente. Como tú Sí, dices, en exactamente. Chile y en otros países ya es como un estándar realizar proyectos públicos con esta metodología. Igual, o sea, en países de tercer mundo parece algo futuro, ¿no? O Lejano. sea, lejano, pero es algo que ya existe, o sea, es normal. Entonces, Sí, claro. parte de esa nueva normalidad, digamos, queda en los estudiantes, ¿no? Hay muchas personas que todavía aprenden AutoCAD, pero tal vez este AutoCAD no es la mejor herramienta para realizar este tipo de proyectos. Como tú Sí, más dijiste, que nada para la competencia del mercado, porque poco a claro, poco te vas a quedar obsoleto y si quieres ser realmente competente en el mercado, tienes que estar, como tú dices, a la vanguardia. exacto. A ver, bueno, dentro de las preguntas, aquí José Montañez dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cuál sería el mejor programa para trabajar en BIM? Bueno, ahí creo que hay una cierta confusión en terminología, ¿no? Pero bueno, ¿tú puedes responderle la pregunta? Sí, pues, mira, realmente el mejor programa que tú sepas, el mejor programa para hacer lo que tú quieras es el programa que tú sepas usar. Esa es la respuesta básica. Oye, es que lo voy a pasar a otro lado, ¿no? Oye, es que no sé si utilizar Revit, digo 3D Max o SketchUp. ¿Cuál me recomiendas? El que sepas utilizar. Si te gusta más modelar en 3D Max, hazlo en 3D Max. Si te gusta más modelar en SketchUp, hazlo en SketchUp. ¿Vale? Ahora en el BIM existen dos grandes competidores, Archicad y Revit, ¿no? Entonces, yo me siento cómodo con Archicad. Ya iba a decir otra cosa. No, con Revit. Pero es cuestión de que lo pruebes. A final de cuentas, tiene todos tienen sus ventajas, pero si dices, Archicad se me facilita, pues adelante, hazlo. Ahora, algo que sí quisiera recalcar, y no es por eh, ser mal rollo con la competencia, pero lo que yo he notado es de que para la ingeniería, eh, Revit es un poco mejor. Tiene un poco más de herramientas que te ayudan a desarrollar la ingeniería más, como lo estamos viendo. Pero Archicad, del otro lado, tiene más herramientas para la cuestión de arquitectura. Para la cuestión de arquitectura, pues sí, mis respetos para Archicad, pero esa sería mi respuesta, el que tú quieras. Aprende el que sea, pero apréndelo ya. Genial. Aquí Alberto también nos pregunta, ¿cómo puedes llevar todo esto a la escuela? Me imagino que se refiere a la facultad, donde Ajá. no se necesita tanta precisión ni información, pero sí rapidez. Fácil, es súper fácil.
Eh, por ejemplo, a ver, déjame pensar. Es que sí es un poquito complicado porque es un poco contraproducente, como bien dice. O sea, no se necesita tanta precisión, pero se necesita rapidez. Por ejemplo, en la cuestión de arquitectónica ayuda muchísimo, por ejemplo, desarrollar estos planos. Pues estos planos se pueden falsear, o sea, poco a poco, para hacer este tipo de detalles no necesitas hacer tanto nivel de detalle, pero lo que puedes hacer es hacer una combinación entre AutoCAD, o bueno, los conceptos, no AutoCAD, los conceptos de AutoCAD y Revit, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en vez de sacar tablas de cuantificación digo, detalles de directo del modelo, hacer un corte y este tipo de detalles, por ejemplo, aquí hay unos detalles que están hechos con líneas, creo que sí, ajá, este detalle, por ejemplo, está hecho con líneas, ¿vale? Entonces, a lo mejor no necesito modelar todo así a precisión, lo que puedo hacer es, pues hago el muro y si quiero hacer un detalle, hago el detalle, bueno, pongo el símbolo de detalle y el detalle lo hago con líneas, ¿vale? Entonces es como una combinación entre dibujar y modelar, porque sabemos que en la facultad pues si no tenemos el suficiente tiempo, entonces es un poco combinar las dos formas, y te lo da la experiencia, no te puede dar así un, haz esto, porque es cuestión de que tú pruebes, hagas tu propio flujo de trabajo y experimentes con las herramientas, ¿vale? Y poco a poco vayas aprendiendo. Ah, genial, Antonio. Aquí una pregunta más. Por ejemplo, Sí, Pamela Fuentes dice, más preguntas. ¿cómo convencer a tus jefes de implementar la metodología BIM? Saludos, ¿Cómo, Antonio. cómo convencer a tus jefes? Supongo en el trabajo. Pues Sí. es un poco, por ejemplo, este proyecto, el de estructura, es para eso. Nosotros estamos, Javier, no sé si nos está viendo, pero si nos está viendo, un saludo a Javier. Es un especialista en la ingeniería estructural y en su trabajo no aplica la metodología BIM. Yo lo conocí por azares del destino, entonces yo le dije, oye, vamos a tratar de hacer esto y se lo presentamos a tu jefe. Y entonces lo que tienes que hacer es un piloto. O sea, tienes que demostrarlo, porque las palabras sí, mucho bla, 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 pero lo que enamora realmente es los hechos. O sea, si tú llegas con un proyecto como este, avanzado y desarrollado, y ya tienes una propuesta, puedes hablar con tus jefes y decir, oigan, ¿saben qué? Yo sé que esto se puede desarrollar así y así, ¿no? Entonces, es un poquito una forma, digo, no es la única, pero es como yo he podido lograr que en algunas empresas se haga. Entonces, es cuestión de invitarlos, o incluso también invitarlos a conferencias presenciales. Ahorita, bueno, por la situación no hay, pero está el Autodesk University, Graphisoft tiene muchísimas conferencias gratuitas en línea y presenciales, entonces yo creo que es irlos metiendo poco a poco ahora sí que al tema, y pues con un poco de suerte los convencen. Otra por ahí. Sí, aquí hay una pregunta más. Andrea Rodríguez dice, ¿qué tan óptimo es Revit para la etapa de diseño arquitectónico? ¿Qué tan no? Por la Ajá. necesidad de flexibilidad para plasmar ideas. Difícil. La verdad es que Revit no es la mejor herramienta para hacer todo. Hay que ser muy objetivos. Existen herramientas para cada cosa, como lo expliqué en el diagrama. Yo soy de la idea de poder empezar, por ejemplo, en SketchUp. Tú sabes, Marcos, que en SketchUp haces un cuadrado, un muro, extruyes, bla, 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 y haces cosas muy rápidas. ¿Vale? Y entonces, y eso está bien, o sea, no estoy peleado con SketchUp ni nada, solamente que lo que sí estoy peleado es de que utilicen herramientas para lo que no son. Revit es una herramienta para el desarrollo de un proyecto, no para la iniciación de un proyecto, que tiene sus herramientas, por ejemplo, las masas conceptuales, que sí, que igual hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero utilizar Revit en su 100% y quiero hacer las masas y soy buenísimo en masas, pero es muy complicado, o sea, realmente hay que ser sinceros. Incluso si utilizas Archicad, hazlo en Archicad y después te pasas a Revit, o lo haces todo en Revit, o hazlo todo en SketchUp. Bueno, la parte esquemática, y después lo importas para acá a Revit y aquí sacas tus planos, tus cortes, tus fachadas, que eso es otra cosa también que me gustaría recalcar, que Revit no solamente es sacar cortes y fachadas, que es algo que por ahí he escuchado y me han dicho mis compañeros en clase, que
por eso es que hago este tipo de conferencias, para desmitificar eso. Yo comentaba con unos compañeros, es que ya hay que utilizar, yo les propongo que lo hagamos en Revit, yo les enseño Revit, no pasa nada, y yo les enseño cómo funciona, ¿no? Y dejémoslo de hacer en AutoCAD. Pero uno de ellos me comentaba, pero ahorita Revit no lo necesitamos, o sea, y tal cual fueron las palabras, es que Revit no lo necesitamos ahorita no necesitamos cortes y fachadas. Ya cuando necesitemos cortes y fachadas, pues utilizamos Revit, pasamos todos los planos a Revit. Y yo como, oye, es que no, o sea, realmente Revit no solamente es cortes y fachadas, Revit es una herramienta más grande y se puede iniciar un proyecto en Revit. Bueno, no desde cero, como comentaba, como era la pregunta, se puede iniciar en SketchUp, por ejemplo, o en 3D Max y después pasar aquí a Revit y ya empezar a levantar todo, porque si no se hace un trabajo doble, se documenta y se dibuja en AutoCAD y después se pasa aquí, lo cual en mi recomendación no es nada recomendable. Perfecto, Antonio. Sí, bueno, y bueno, como recomendación yo también les acotaría eso, ¿no? O sea, si es que están en la facultad, empiecen, o bueno, que ya se metan en el chip que es prudente aprender bueno, utilizar este tipo de software, ¿no? Como bien dijiste, Revit, Claro. ArchiCAD o algún otro software. Y tal vez no necesitan mucho detalle, como dicen, pero sí es muy bueno que ya aprendan a gestionar su tiempo, ¿no? Y acelerar sus procesos de diseño con este tipo de herramientas. Claro que sí. Ujú. Bueno, y hay una pregunta más y con esto finalizamos. Dice, ¿cómo implementar la parte colaborativa cuando en el despacho apenas se está implementando la metodología? ¿Cómo implementar la particularidad? Bueno, eh, eh, cuando se hace una implementación, se necesitan varios puntos. Primero, capacitar a todo el personal o al grupo de personal. Siempre que se hace una implementación, yo he participado en implementaciones y he dado implementaciones a otras empresas. Y lo primero que yo hago es hacer un estudio del personal, a ver quiénes son las personas como que se les facilitaría más aprender el software, porque hay que ser sinceros, hay personas a las que se les facilita más aprender este tipo de cosas que a otras. Y no, no quiero sonar despectivo, pero las personas los arquitectos o ingenieros que son de una edad un poquito más avanzada, suelen ser un poquito más complicado por el tema de la tecnología y este tipo de cosas que no es para todos. Yo he conocido muchas personas muy, muy capaces, pero es empezar desde ahí, hacer como un sondeo de quién sería el equipo piloto. Después se capacita a ese equipo piloto, se les enseña a manejar el software de una manera bastante rápida y después se hace una implementación con un proyecto piloto y se les enseña y se les lleva de la mano a todos para poder hacer la implementación. Entonces, ahí lo que se hace o lo que se les recomienda a las empresas es no solamente contratar cursos, porque muchas empresas solamente dicen, ah, bueno, cursos, y meto a toda mi flotilla de personal a cursos y ya con eso saben BIM y no, realmente no. Porque pasa de que a una persona que no está experimentada se le da el cargo de, tú eres el coordinador BIM o tú eres el manager BIM y ellos no van a saber qué hacer, ¿vale? Entonces también es como un coaching, debe de existir, se debe de contratar a una consultora o un consultor BIM, que ese ha sido mi papel, en el que yo designo, a ver, tú vas a hacer tal, tú vas a modelar, tú vas a hacer el otro, y si hay dudas, me preguntan a mí o a la persona consultora. Y en el caso de los coordinadores y gestores, se les da un seguimiento personal de cómo deben de ser el trabajo, se les enseña a hacer un plan de ejecución BIM, o sea, la preparación de los modeladores, consultores, digo, modeladores, coordinadores y managers es un poco diferente, que todos saben Revit o la herramienta que sea, pero ya después se les va focalizando los conocimientos a cada uno por separado, ¿vale? Entonces sí es preferible que en tu empresa busquen un auxiliar o un especialista en el tema para que les auxilie en la implementación. Perfecto, Antonio. Bueno, sí, ya hemos alargado un poco la conferencia. Sí, sí, Agradezco sí, a todas las personas que se han quedado hasta este punto. Y nada, no sé, algo que quisieras acotar, Antonio, algún comentario final.
Pues nada, realmente muchas gracias a Arcux por la oportunidad de presentar estas ideas. Vamos a estar, yo creo que haciendo más cosas, estén pendientes de la plataforma de Arcux. Y pues nada, las personas que quieran seguirme en Facebook, pues por ahí pondré un comentario ahorita. Sin problema podemos seguir hablando de este tema. A mí me fascina este tema, yo podría hablar horas y horas de los que me conocen. Aquí hay gente que, no sé si hay gente que me conozca, pero saben que me explayo en esto, 3, 2 horas. O sea, a mí sí me gustan este tema, soy un apasionado de, y pues nada, o sea, muchas gracias a todos por sus preguntas. Y si tienen más preguntas, en mi Facebook los contesto con muchísimo gusto, en serio, con muchísimo gusto. Ya, listo, genial. Otra vez agradecerte, Antonio, por toda la presentación. Hemos aprendido muchísimo. Yo también, o sea, yo no soy especialista en BIM, pero he aprendido muchísimas cosas nuevas. Claro, Y bueno, finalizamos la transmisión con este comentario y cualquier otra duda o pregunta que tengan pueden consultarle a Antonio directo. Listo, chicos, nos vemos en una nos siguiente vemos, chao. edición de Arcux Live. Cuídense.